Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les vengo a leer una entrevista que alguna vez fue eliminada en la página Educar Chile, CL, una entrevista donde el historiador Gonzalo Vial Correa confiesó que el Plan Z existió, plan que consistía en la toma del poder total de parte de la extrema izquierda para instalar la dictadura del proletariado en Chile. A continuación, se procederá a leer la entrevista que le hacen al historiador Gonzalo Vial Correa, las razones del quiebre institucional de 1973. En la presente entrevista, Gonzalo Vial se refiere, entre otros temas, a su participación en la redacción del Libro Blanco, uno de cuyos documentos contiene el discutido Plan Z, según el cual la izquierda chilena planeaba asesinar a la cúpula de las FFAA, junto con numerosos personeros civiles contrarios al gobierno de. ¿Qué causas motivaron este quiebre constitucional? En el golpe militar hubo causas lejanas, próximas e inmediatas. Las causas lejanas fueron las crisis que vivía el país desde los años 50 y que, al no solucionarse, se habían agravado paulatinamente. Era una crisis total de la sociedad chilena, que tenía innumerables aspectos, los más conocidos eran políticos, económicos y sociales. Los políticos eran, por una parte, el desprestigio de los partidos, que venía de los vicios que la opinión pública veía en ellos. Se decía que los partidos políticos no tenían democracia interna, MP3, que no había transparencia en la forma como se gestionaban las directivas de los partidos políticos. Al no tener democracia interna, las directivas no eran respetadas, y al no ser respetadas, eran indisciplinadas, incluso se dividían muy fácilmente. Un parlamentario podía irse de un partido para formar otro y dividirlo y no le pasaba nada, seguía siendo parlamentario. Por eso terminó habiendo tantos partidos políticos. El 11 de septiembre del 73 había por lo menos 11 partidos políticos o grupos de cierta importancia en Chile. Ese era uno de los vicios que más visibilidad tenía. El otro era que los partidos políticos tenían un financiamiento muy oscuro. Había tantos gremios poderosos, como empresas poderosas que tenían sus parlamentarios, esa es la verdad, en el sentido que financiaban la elección de los parlamentarios o le aportaban votos, o las dos cosas. Y con eso los partidos eran un poco empleados ya sea de esos grupos de presión gremial, ya de grandes empresas. Por ejemplo, las empresas de la gran minería del cobre, Northland, una empresa norteamericana, tenía sus propios parlamentarios. Un senador radical, don Rodolfo Maikelsen, que hasta fue embajador de Chile en Estados Unidos, terminó como director de la Anaconda, o sea como uno de los personajes internacionales que dirigía una gran firma transnacional del cobre la Anaconda, que aquí era dueña de Chuquicamata, de Potrerillos y después de la mina El Salvador. También por esos años se rompió definitivamente una combinación de centro-izquierda que gobernó el país desde 1938 hasta 1952. Era parecida a la Concertación de hoy, había un censo político, que en esa época era el Partido Radical y había una izquierda política que eran los mismos partidos socialista y comunista de hoy. Esta combinación le dio estabilidad al país, hubo estabilidad política, progreso social y desarrollo económico. ¿Por qué se rompió esta combinación? Porque se rompieron las relaciones en forma irreparable entre el Partido Radical, especialmente entre su presidente, el último presidente radical, Gabriel González Videla, y los comunistas. A los comunistas no solo González Videla los echó del gobierno y de la vida política, sino que los proscribió a través de la Ley de Defensa de la Democracia y, por consiguiente, ya no podía haber esta alianza de centro-izquierda, porque faltaban los comunistas. El Partido Radical y González Videla trataron de seguir solos con los socialistas, pero los socialistas solidarizaron con los comunistas. Este hecho bastante puntual, la ruptura entre Gabriel González y el Partido Comunista, la Ley de Defensa de la Democracia, significó que se rompiera la combinación de centro-izquierda y que terminara este sistema que había funcionado durante 14 años. ¿Qué pasó después de esa crisis que usted me habla, a fines de los años 50 y 60, con la sociedad y la política que culminó de manera tan abrupta? Llegaron los años 60, fueron muy complicados, primero los partidos se transforman justamente por esta crisis, por esta inestabilidad. Aparecen los que, Mario Góngora llama los partidos de planificación global, que son partidos que tienen un modelo de sociedad, que son inmodificables, impostergados, verdaderas utopías. Del tipo, yo tengo un modelo completo de sociedad, lo quiero tal como lo tengo, no acepto modificarlo en nada, no acepto arreglar con los otros partidos en nada.
Todo tiene que ser al tiro. Eso lo tuvieron la Democracia Cristiana y la Alianza Socialista Comunista, que primero se llamaron FRAP y terminaron llamándose AP. Los viejos partidos, que eran los que se habían desprestigiado, que eran transaccionalistas, se arreglaban, eran justamente los radicales y la derecha, se dieron el paso a estos partidos de planificación global, de modelos completos de sociedades intransigentes. Ellos produjeron la polarización de la política chilena. Esto se complicaba, porque ninguno de esos partidos tenía mayoría, la derecha tenía un tercio, la izquierda, otro tercio, los demócratas cristianos, que eran el centro, tenían el otro tercio. Era una situación casi imposible de solucionar pacíficamente. Es lo que pasó entre Tomic y Allende en la elección del 70, los programas se parecían, pero ninguno tenía la mayoría, incluso Tomic quiso ceder, pero la AP no quiso. Aparece también otro fenómeno, el guevarismo y la idea de la revolución cubana, de una influencia ideológica muy importante, que se transforma en la bandera de toda la izquierda revolucionaria y en una idea muy difundida en la juventud. El Che Guevara dice, estos problemas no se pueden solucionar pacíficamente, el enfrentamiento entre los opresores y los oprimidos, los explotadores y los explotados se resuelve por las armas, por la fuerza, y todo lo demás, las elecciones, la lucha de publicidad, la lucha de prensa, la lucha ideológica, los sindicatos, no ayuda al enfrentamiento verdadero, que es un enfrentamiento armado físico, no es música celestial. Esas fueron las ideas en Chile finales del MIR, del Partido Socialista cuando cayó en poder de la corriente guevarista, del MAPU y hasta de la izquierda cristiana. Toda esa gente que estaba dentro de la AP era ya inmanejable. Usted hace algún tiempo dijo que había participado en la escritura del llamado Barra Inversa, libro blanco Barra Inversa, en el que se mencionaba el Plan Z, entre varios temas. ¿Por qué se escribió ese libro? Ese fue un libro oficial del gobierno de Chile, era de la Cancillería. Después del golpe, empezó una propaganda muy fuerte contra Chile en el exterior. La Cancillería hizo Barra Inversa, el libro blanco del gobierno de Chile Barra Inversa, en el que se explicaban las razones del golpe. Eso lo escribimos varias personas, yo principalmente. Siempre que me hablan mal del libro blanco, les digo, díganme por favor qué es lo que dice el libro blanco. ¿Trataba principalmente del famoso Plan Z? No, eso era solo uno de los documentos. ¿Usted vio ese documento? ¿Lo tuvo en sus manos? Sí, lo vi. Yo tengo antecedentes para creer que ese documento existió realmente, no lo inventaron los milicos. Aunque podría haber sido inventado, yo creo que no fue falsificado. ¿Por qué? Como yo soy historiador, creo conveniente que se sepan algunos antecedentes, que no demuestran que sea auténtico el documento, pero que son a tomarse en cuenta. En primer lugar, fue un montón de documentos que nos entregaron los militares que habían recogido en los allanamientos de las oficinas políticas de la Unidad Popular y del MIR, entre ellos estaba el Plan Z, y otros documentos que también se publicaron en el libro blanco y que nadie los ha objetado nunca. Todos los disparos se dirigen al Plan Z, pero ahí por ejemplo está la carta de Fidel a Allende, nunca nadie ha dicho ni siquiera que fuese falsa, además estaba la lista de los bultos cubanos con armamentos. Cuando nosotros encontramos este documento del Plan Z, le dijimos a los marinos era nuestra relación con el gobierno, esto hay que publicarlo. Nos dijeron, no, esto no se publica. Lo entramos a investigar. Hubo oposición del gobierno militar de que este documento saliera en el libro blanco, tuvimos que hacer varias gestiones para que se publicara. A lo mejor todo esto era una farsa, el marino con el que nos relacionábamos podría haber planeado todo este asunto, que él se iba a oponer. Yo tenía que decir que esto había pasado, o sea que el Plan Z no se iba a publicar, porque lo estaban investigando y que tuvimos que insistir para que se publicara. Pero el hecho que hubiese sido un documento encontrado por los militares en allanamientos en alguna oficina de la Unidad Popular, no significa que tuviera ninguna seriedad, porque en esa época había infinitos de locos que hacían planes y algunos muchos más horribles que el Plan Z y nadie habla de ellos. Por ejemplo en el CEP, Víctor Farías, publicó el Barra Inversa, Manual de Instrucciones Barra Inversa, que se le pasó a la Comisión Política del MAPU, al señor Garretón, es un manual horrible en el que enseñan cómo usar el cuchillo. Si en ese tiempo estaban todos locos y al otro lado era igual. ¿Qué otros documentos les entregaron los militares?
En esa época todos los partidos políticos tenían servicios de inteligencia, hacían informes, y había un informe facsimilar, fotocopia del Partido Radical sobre una comida a la que habría asistido un coronel centroamericano con el general Prats. A ella también asistió Alcalaus Coronel, un dirigente radical y otras personas. Carlos Prats dice, según este informe, que él va a resistir hasta el final, que cree que no va a haber golpe sino guerra civil, que van a morir 500.000 personas, 1.000.000, no recuerdo. ¿Cuándo se llevó a cabo esa comida? Pocos días antes del 11. Probablemente con la información del propio coronel, el Servicio de Inteligencia Radical hizo su informe, que luego fue encontrado por los militares y aparece en el Libro Blanco. En las memorias de Carlos Prats se relata lo mismo. En el Libro Blanco, se habla también de ejércitos armados. Sí, había ejércitos armados. En mi columna de la segunda hice una pequeña historia de lo que dicen ahora los dirigentes de la Unidad Popular sobre las milicias que tenían. Había unos 10.000 hombres, pero mal equipados. Pero qué importancia tenían 10.000 hombres enfrentando las fuerzas armadas y con pocas armas, no duraban un minuto. Esta gente estaba pensando en una guerra civil y nosotros también, los de derecha. En la guerra civil, si se dividen las fuerzas armadas, una milicia de 10.000 hombres es una milicia interesante, y el armamento se los proporciona la facción de las fuerzas armadas que esté con ellos. Esa era la importancia de las milicias, con el paso del tiempo fueron creciendo. Estaban organizadas desde hace muchos años, desde los años 60 el Partido Socialista tenía milicias con gente entrenada en Cuba.